Ok, pues vamos a empezar. La primera presentación va a ser por Salvador Sánchez Sánchez. Actualmente cursando el tercer semestre de la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el CIES, egresado de la licenciatura en psicología social por parte de la UAM, Iztapalapa, con más de 10 años de experiencia en el trabajo terapéutico con niños, adolescentes y adultos, aplicando los principios de terapia de juego en conjunto con la metodología del psicodrama clásico, dirección y conducción de grupos bajo los principios del psicodrama clásico. Actualmente dirige y gestiona recursos humanos en el sector empresarial privado y ejerce la psicoterapia psicoanalítica en consulta privada. Y bueno, te doy las palabras. Gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Bueno, básicamente el tema de este trabajo tiene que ver con narcisismo en redes sociales, ¿no? Lo titulé La era digital y su influencia en la constitución del sujeto social, las redes sociales y su impacto en los trastornos narcisistas, ¿vale? Entonces me gustaría que pasemos a la primera. Gracias. Bueno, quiero empezar esta ponencia con una pequeña reflexión, ¿no? Primero, ¿quiénes hemos hecho esto alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? Es muy común, ¿no? Sobre todo que tomemos nuestros mejores ángulos, los subamos a nuestras redes sociales, ¿no? Y, pues bueno, también esto lo hago como para ejemplificar que no todo es narcisismo patológico, ya que hoy en día se está creando una etiqueta muy fuerte en torno a los temas de narcisismo. Por ahí se habla mucho acerca de conductas destructivas y demás, pero quiero aterrizarlos en la parte en la que el narcisismo es una parte que todos tenemos, porque todos pasamos por ello, ¿sale? El narcisismo, pues para empezar, es una parte constitutiva del ser humano, ¿no? Todos pasamos por ahí y tiene que ver con una fase del desarrollo psicosexual y Freud lo establece desde el punto de vista de la libido, ¿no? Cuando la libido deja de estar centrada en el sujeto y empieza a pasar hacia sus primeras relaciones de objeto, ¿sale? Se rompe el sentido del niño, de la criatura, de pensar que es omnipotente, porque en un principio el niño, ¿no? Piensa que es quien se provee a sí mismo de todos los elementos vitales, ¿no? Que lo mantienen vivo, y no es así, sino es hasta que se cimenta el principio de la realidad y se empieza la etapa del Edipo, cuando se empieza a construir esa relación con el otro, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir avanzando. Como parte introductoria, voy a decir lo siguiente. Actualmente las redes sociales poseen un fuerte grado de importancia para las personas, ya que a través de estas es posible conocer y darse a conocer al mundo, es decir, salir de lo local, relaciones cara a cara de los círculos más cercanos, amigos, familia, compañeros de escuela, trabajo, etc. Y abren a los usuarios de estas la posibilidad de adoptar nuevas formas de vincularse con otros. Y con esto es posible darse cuenta de que detrás de un perfil de Facebook, de Twitter, TikTok y demás aplicaciones que cuentan con usos más específicos, que la personalidad no suele mostrarse como realmente es. Ha surgido entre los internautas la necesidad de ser reconocidos y para ello se ha creado el famoso like, el me gusta o el me encanta, que indica que el contenido que se ha mostrado a otros, sea real o no, ha sido del agrado de las personas que miran dichas publicaciones, mismas que siempre van encaminadas a generar una expectativa positiva, ya sea un me encanta o que más y más personas sigan las publicaciones y perfiles, y con ello se logre un nivel alto de aceptación social en estos medios cibernéticos. Pero la pregunta que está en el aire: ¿existe una relación directa entre los trastornos narcisistas con el fenómeno de las redes sociales? Quizás, como una primera hipótesis, tiene que ver con la forma en la que estas son operadas por los usuarios, ya que a esto les facilita perpetuar el sentimiento de omnipotencia que caracteriza al trastorno narcisista. Y que tal vez estos likes que se reciben, estos me gusta, esas aceptaciones positivas, arraigan en el narcisista la idea cada vez más firme, la idea fantasmática de que grandes cantidades de personas los admiran de la forma en que ellos esperan ser admirados. Y con el ciclo de retroalimentación narcisista no termina.
sino hasta que la persona es mirada realmente en su esfera real y natural, y esta ilusión de superioridad que se tiene ante los demás se desmorona ante la posible crítica negativa que muchas de estas personas pueden llegar a recibir. ¿Vale? Entonces, pues lo que estamos explorando es básicamente cuál sería la función de la red social para un narcisista. ¿Va? ¿Podemos avanzar? Gracias. Bueno, para continuar, pues quiero primero establecer qué es el narcisismo, ¿no? Y como lo decía primero, el narcisismo es una fase constitutiva. Todos la atravesamos, ¿no? Todos pasamos por ella para llegar a establecer nuestras primeras relaciones de objeto, ¿no? Freud lo veía desde la parte libidinal, decía que la libido deja de estar centrada en el individuo, pasa a formar parte del individuo de frente, que en este caso el primer individuo es la mamá, ¿no? Y de ahí se empieza a construir, mediante el principio de realidad, la idea de que hay un otro, y ese otro va a empezar a poner límites, ¿no? A crear en el infante la idea de una realidad distinta a él mismo, ¿no? Entonces, el narcisismo no puede ser considerado como bueno o malo, ya que es una etapa constitutiva del yo y de las relaciones con los objetos. Por lo tanto, es común a la constitución del sujeto social y su transición define en buen grado las características de la personalidad del individuo a lo largo de su vida, o como lo señala Hornstein. El narcisismo es una etapa de la historia libidinal de la constitución del yo y las relaciones con los objetos. Es un compuesto que integra diversas tendencias, la de hacer converger sobre sí las satisfacciones sin tener en cuenta las exigencias de la realidad, la de la búsqueda de autonomía y autosuficiencia con respecto a los otros, el intento activo de dominar y negar la alteridad, el predominio de lo fantasmático sobre la realidad. ¿Vale? Pero, ¿en qué momento de la historia de la vida del sujeto se desvía el proceso narcisista normal para volverse distorsionado? Para dar una posible respuesta, es necesario decir que desde la niñez y desde el momento en que el niño empieza a percatarse de que existe un otro y que no es el mismo quien se provee de los elementos vitales para la vida, comienzan a establecerse en el psiquismo las primeras relaciones de objeto, siendo los padres este primer contacto con la realidad objetiva, y siendo estos quienes establecen el principio de realidad y el complejo de Edipo para llevarlo a la individualización, misma que en el proceso del crecimiento adquirirá diferentes matices acorde a las expectativas y el mundo interno de los padres, siendo aquí el momento en que la personalidad puede escindirse para tratar de cumplir expectativas depositadas en el niño, como lo plantea Luis Hornstein. El rechazo de la realidad propia de la decisión implica que el yo sostiene dos actitudes opuestas, sin que entren en conflicto y por lo tanto sin formación de compromiso. Es decir, surgiendo además del superyo como una instancia reguladora del yo, surge el ideal del yo, que se vuelve depositario de esas expectativas creadas por los otros en cuanto al deseo ser. Por tanto, la distorsión narcisista se vuelve un asunto de compensación con el entorno, ¿vale? Entonces, desde el momento en el que el narcisismo se distorsiona, tiene que ver con las expectativas que los papás empiezan a depositar en el niño, ¿no? Muchas veces en la parte del mundo interno de los padres, ¿no? Hay altas expectativas, se les sobreexige al niño, debes cumplir con ciertos estándares, debes portarte de cierta manera. Y esto va ocasionando progresivamente en el niño una serie de frustraciones que lo llevan a empezar a negar, ¿no? Incluso su propia esencia, ¿no? No lo permiten ser auténtico, sino más bien lo empiezan a encajonar en el deber ser. Y con esto se empieza a generar ahí una prolongación, como lo llamarán algunos autores, patológica del narcisismo. Entonces, es importante considerar el psiquismo como un sistema abierto, autoorganizador, en permanente intercambio con el exterior. Es decir, todo el tiempo está incorporando elementos del exterior. Sin embargo, para la distorsión narcisista, este sistema se torna cerrado en la medida en la que, ya sea por las mismas expectativas o por trauma, el sujeto busca la forma de mantenerse visible frente a los demás,
mostrándose llamativo, incluso exagerando para proyectar superioridad hacia el exterior, ya que el miedo más profundo para estas personas es el ser olvidados. Por ello, en su interior, la personalidad suele estar vulnerada, ser frágil y se vuelve dependiente del reconocimiento del entorno para su sobrevivencia psíquica, o como lo expresaba Horstein. En las relaciones narcisistas, pareciera que el objeto no fuera contingente, que de él dependiera la razón de vivir. Su pérdida revive la dependencia. Estas personas tienden a la autosuficiencia negando toda dependencia, entablan vínculos solo transitorios o, si perduran, los desinvisten libidinalmente. ¿Qué significa esto? Que cuando le retiramos la investidura libidinal a una persona, la dejamos de ver como persona, ¿no? Pierde su sentido. En los casos más severos de narcisismo, pues hablamos de que se mira a la persona como un objeto, como alguien que sirve para satisfacer una necesidad. Deja de tener sentimientos, emociones, deja de ser persona, propiamente hablando. Para estas personas no existe el autocuestionamiento sobre si lo que se hace, lo que hacen o dicen está mal o están generando un daño, ya que al retirar la libido de los objetos externos y concentrarla en su yo, estos niegan la alteridad de los demás sujetos, reduciéndolos a un valor utilitario. Es por ello que cuando se les cuestiona o se busca hacerles ver que sus acciones pueden dañar a otros, estos negarán desde su sentido de omnipotencia que esto sea real, por lo que para evitarlo, abordarán el mundo tratando de reencontrarse en él, incluso imprimir en él su propia imagen. Por tanto, el medio externo pasa a jugar un papel regulador en la autopercepción que tiene el sujeto de sí, como dice Kohut, que por ausencia o defecto de las texturas internas, las relaciones de objetos son sustitutos de ese déficit en cuanto a la regulación de la autoestima o del sentimiento de sí. El objeto provee un sistema exógeno de regulación que compensa el déficit intrapsíquico. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, creo que ya me adelanté un poquito. Sí, podemos avanzar a la siguiente. Ahora, quiero pasar a la parte de las redes. En este punto ya es posible comenzar a establecer que el impacto de las redes sociales a la distorsión narcisista se manifiesta en la perpetuación de esta en el individuo, ya que las redes le permitirán en todo momento crear imágenes y representaciones de elementos que muy probablemente en su realidad objetiva no existen, pero que gracias a los recursos digitales que permiten la manipulación de esta realidad o solo mostrar una pequeña parte de esta, o incluso cambiarla, podrán mostrar lo que consideran que los internautas mirarán siempre con agrado y logrará con esto obtener los famosos likes, comentarios positivos o como se percibe hoy en día, aumentar el número de seguidores y altos índices de aceptación y con esto fijar estos sentimientos de grandeza y omnipotencia que les son necesarios. Las redes sociales, en conjunto con las tecnologías actuales incluidas ya en los dispositivos electrónicos, se conjugan para construir una imagen mejorada de quienes realizan o suben contenidos, los famosos filtros, que mejoran lo que se mira, haciendo para este tipo de personas más fácil jugar y construir imágenes con rasgos que reflejan perfección y que los vuelve más susceptibles de aceptación por parte del público que los sigue o admira, otorgándoles en el proceso el poder para influir y dirigir tendencias y opiniones. Dicho propiamente, las redes sociales cada día que pasa se ponen más y más al servicio de los usuarios que buscan alcanzar niveles altos de popularidad a través de la creación de contenidos. Sin embargo, estas herramientas mejoran la percepción y disfrazan las imperfecciones mediante filtros en la imagen que se presenta de estos personajes, provocando en quienes consumen estos contenidos la construcción de ideales del yo, en donde se despega de la realidad la imagen idealizada, ya que se le mira a través de un filtro y por lo tanto una forma más perfeccionada, lo que lleva a los internautas a una mayor y mejor aceptación de los creadores de contenido. Asimismo, en la actualidad se habla de la inteligencia artificial,
de la cual ya se sirven muchos creadores de contenido para reproducir momentos y contextos falsos, que de igual modo, sin ser de todo discriminados, generan una expectativa en quienes los miran. Es decir, se construyen realidades alternas, en donde se juega con las idealizaciones del público para captar a través de estos likes o me gustas, dando éxito a la estrategia para la cual son diseñados, atraer la atención del público hacia personalidades, reuniendo seguidores y creando tendencias y modas. Y bueno, básicamente el contexto de este artículo es, como les decía al principio, pues establecer esta posible relación con las redes sociales, ¿no? Más allá de una cuestión resolutiva, la red social va a servir para sostener el complejo, ¿no? Se vuelve compensatoria para el sujeto, ¿no? En su necesidad de ser aceptado, de ser llenado con estos reconocimientos, y va a sostener ese cuadro narcisista, ¿no? No es la única manera, no es lo único que podemos decir al respecto de los temas narcisistas, pero solamente es un eje, ¿no? Y para iniciar una investigación sobre temas que son de actualidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Les parece si dejamos las preguntas al final para los tres? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces vamos con la siguiente ponente, que es Viridiana. Es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños y maestra de Psicomotricidad por el Colegio Internacional de Educación Superior. Ha desarrollado su trayectoria profesional en jardines de niños públicos de la alcaldía de Iztapalapa, implementando estrategias pedagógicas que favorecen el desarrollo integral y psicomotor de la infancia. Ha participado en espacios de formación y divulgación académica, destacando su ponencia La psicomotricidad en el preescolar, organizada por el Sport Group Colombia. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicomotricidad, lo que le permite mantenerse vinculada con redes internacionales de investigación y práctica en el área. Su labor se centra en promover una educación preescolar inclusiva, integral y sensible al desarrollo psicomotor, con un compromiso constante hacia la innovación pedagógica y el bienestar infantil. Su publicación del artículo, o sea, bueno, va a presentar El cuerpo del niño preescolar en el tiempo y el ciberespacio, una mirada psicomotriz. Ah, ¿no? Ah, perdón. Sí, no. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar del artículo que publiqué, el cual justamente titulé El cuerpo del niño preescolar en el tiempo y el ciberespacio, una mirada psicomotriz. Para este artículo tuve una pregunta detonante que fue ¿qué está sucediendo en el cuerpo del niño preescolar ante la nueva normalidad? Ya que este artículo pues, lo desarrollé justamente cuando estábamos en pandemia. Y pues a consecuencia de esta pandemia, por SARS-CoV-2 que se enfrentó pues a nivel mundial, se tuvo que tener una nueva forma de relacionarse a la distancia y pues un conjunto de cambios para preservar nuestra salud. Por lo que la pantalla, el tiempo y el espacio pues se configuraron de tal manera que para mí resultó mandatorio como psicomotricistas poder intervenir en estos procesos psicomotores que estaban siendo afectados de alguna manera y que pues mis niños de preescolar requerían y yo tenía que hacer algo, teníamos que traspasar esa pantalla y cambiar este ciberespacio. Entonces, para mí, tanto el tiempo como el espacio, dos de los procesos psicomotores, que pues para mí eran muy importantes, justo con los niños de preescolar, pues coincidieron en una nueva forma y en una nueva realidad a través de estos dispositivos tecnológicos, donde las nuevas redes, bueno, donde las redes sociales comenzaron a tomar justamente este auge, estas plataformas que nos permitían pues vernos, conectar, saber del otro, saber que había alguien más, ¿no? Detrás de este espacio en el que nos encontrábamos y pues poder mirarnos y escucharnos en tiempo real y todos pues coincidiendo en un mismo espacio. Creo que todos vivimos esa etapa. Entonces, pues en ese momento, justamente el ciclo escolar, que era el 2020-2021, pues fue un reto para las escuelas y también como maestros en todo pues, el país. Aquí Levin, quiero citar una frase de él, que dice que frente a este desafío,
planteamos otro tan complejo y significativo, el de sostenerlo grupal en tanto núcleo relacional y afectivo. La función de la comunidad educativa en épocas de pandemia es esencial para mantener los lazos sociales y comunitarios con nosotros, amigos y compañeros de estudio y aprendizaje. Y pues justamente es lo que coincidía con esto, ya que yo pude notar que se podía conectar con el niño, ser parte de sus tiempos, ellos entrar a los espacios de los niños y a su vez ellos estar en el nuestro. Y no era un espacio de uno ni del otro, sino era un espacio en común que pues era el que estábamos formando a través de la pantalla. Y la construcción del tiempo y el espacio justamente de los niños de preescolar, por un lado la podríamos ver como una limitante corporal, pero por el otro también me resultaba una posibilidad de conocer desde su espacio el espacio de los otros. Y entonces pues la pantalla me permitía y permitía a los pequeños pues explorar las posibilidades de su cuerpo frente a esta mirada y escucha del otro. Otra frase que quisiera citar de Yorka Ramos y Coles es que el niño desarrolla su acción en un espacio que inicialmente se encuentra desorganizado. Sus límites le son impuestos. Mediante el movimiento y la actuación va formando su propio espacio, organizándolo según va ocupando lugares que referencia y orienta respecto a los objetos. Por tal motivo, justamente, este ciberespacio, pues también se encontraba una limitante, ¿no? ¿Cuál es que era la limitante? Justamente era la pantalla, ¿no? Pero esta pantalla, digo, pues nos invitaba a explorar otras partes de sí, de su cuerpo, y pues replantear este plan de trabajo, ¿no? Que como psicomotricistas tenemos, que el contacto con el otro, prestar nuestro cuerpo, la escucha atenta, pues todo esto pues era lo que teníamos que replantear. Ahora, el rol de la familia, cuando trabajamos con niños de preescolares, por ejemplo, el ingresar a otro espacio, el conocer y el desapego con la familia, pues es un proceso de crisis muchas veces para los niños, porque pues, es la primera vez que se desprenden de su núcleo familiar. Entonces, esta pantalla pues, permitió que este desapego no fuera así, ¿no? Que los niños pudieran estar sostenidos en casa por la familia, estar como más tranquilos, pero a la vez conocer que del otro lado había más gente, estaba una maestra, estaban otros compañeros, y cómo iba a ser este proceso de preescolar, ¿no? Y que justamente este ciclo escolar al que después nos incorporamos ya de manera presencial, creo que fue el ciclo escolar donde los niños menos han sufrido porque ya conocían a otra persona. Entonces, pues se lograron diversas posibilidades para que las familias pues integraran a estas clases en línea, que pudiéramos coincidir en el tiempo y el espacio, dando acompañamiento a los niños, apoyando al docente, y justamente creo que los padres de familia también entendieron esta parte y vieron la forma de trabajo, porque muchas veces pues suelen ser como un tanto invasivos con los niños y también con uno como docente, pero pues ellos se fueron como dando cuenta de todo lo que los niños estaban logrando. Aquí quiero volver a citar a Levi, que me ayuda mucho en este artículo, por cierto. Entonces, él dice que la pantalla nos permite sostener el vacío relacional, un túnel ahuecado por donde anudamos nuevas redes a medida que lo tejemos en gestualidad escénica que día a día resiste la pandemia. Y pues en el jardín de niños, las educadoras favorecemos la globalidad del niño, nos acercamos a diversas experiencias, y pues justamente con esta situación que vivimos, los niños de 4 años, que era el grupo que en ese momento yo tenía, pues estaban enfrentando el no estar en la escuela, y entonces tenían que ser estimulados para ajustar los procesos que no se habían promovido de una manera normal, como el tiempo, el espacio, el equilibrio, el ritmo, la coordinación y pues la noción de cuerpo. Y yo sé que no se sabía exactamente qué era lo que iba a suceder detrás de la pantalla, a lo mejor no podía tener esa contención
cuerpo que podamos tener, pero me parece que aquí el uso del juego, obviamente como psicomotricista, pues nos sirvió de manera muy significativa e importante para poder abordar estos procesos psicomotores que pues de alguna manera se estaban viendo afectados, como les decía. Y pues en conclusión con este artículo, yo consideraba que era importante replantear las intervenciones que se tienen y ofrecer experiencias más significativas en este tercer tiempo que se había creado, que era importante reaprender a convivir y jugar con el otro mediante las diversas plataformas digitales, ¿no? Porque muchas veces se sataniza, ¿no? La pantalla de que muchas horas ahí, pero en ese momento era como la forma de conectar con otro, ¿no? Y de saber que estaba alguien más. Entonces yo, en ese momento, pues para nosotros era como todo lo que necesitábamos. Y pues a través de la pantalla también se tocó, se conectó con el otro, se ha mirado, se ha compartido y se formaron vínculos. Y para mí, pues es importante que entre los niños se comunicaran a través de los dispositivos, que jugaran, que inventaran nuevas posibilidades de movimiento y de comunicación en el nuevo espacio que se había habilitado, que pues era el ciberespacio. Y el encuentro con el otro en el tiempo y el ciberespacio fueron satisfactorios para el aprendizaje y el desarrollo psicomotor de los preescolares, beneficiando así la construcción del cuerpo en el área socioafectiva, en el lenguaje, en la convivencia con sus pares e incluso fomentar los vínculos familiares justamente desde esta mirada psicológica. Gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, pasamos con la tercera ponencia. Melissa Lázaro Delgado. Salgan. Ah, ok. Aquí dice, ¿Salgan? Formación como auxiliar en recursos humanos por el Colegio de Bachilleros Tlaterco 4, Culhuacán. Lázaro Cárdenas, licenciada en Sociología por la UAM. Xochimilco, maestrante en Psicoterapia Psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior. Colaboró como asistente de investigación en el proyecto de los derechos humanos de la migración irregular en la Unión Europea y Estados Unidos ante la crisis migratoria. Los efectos de la legislación política de asilo aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Ocupa el cargo de ayudante de investigación en el área de Estado y Servicios de Salud en el Departamento de Atención a la Salud, en la División de Ciencias Biológicas y de Salud por la UAM, Xochimilco, al igual que atiende como clínica privada con enfoque de psicoterapia psicoanalítica. Bueno, por cuestiones de tiempo, lo que hice fue extraer del artículo ciertos puntos básicos para poder explicarles y compartirles el día de hoy lo que escribí, ¿vale? Entonces, buenas tardes. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes mi experiencia al momento de trabajar con este escrito. Este nace de la práctica terapéutica, especialmente de un caso que llamó mi atención por el fenómeno con el cual está vinculado y que con frecuencia se escucha dentro de la clínica. Se trata del abuso sexual. A pesar de que hablar de este suele ser devastador en cualquiera de sus tipos, me enfocaré en el más atroz de los abusos, el que se hace en contra de un menor, en este caso de una niña. Era la primera vez que trabajaba con una paciente cuya problemática estaba vinculada con el abuso sexual infantil, y a partir de ahí empezaron a llegar a mi consulta un número significativo de mujeres que en infancia vivieron esta situación. Lo anterior llamó fuertemente mi atención y me hizo decir, como que ya son muchas, ¿no? La curiosidad hizo que recurriera a la estadística. Cuando lo hice, me di cuenta que México se convirtió en el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil entre los miembros de la OCDE, con más de 4.5 millones de menores afectados al año. ¿Qué justifica esto? Que haya consecuencias importantes para la vida psíquica y su constitución. Por ello, mi interés crece y ondeo en esta cuestión a partir de mi encuentro con este caso. El abuso sexual infantil es uno de los fenómenos más comunes dentro de las estructuras sociales en las que se desenvuelve el sujeto. En la mayoría de los casos, el agresor se encuentra dentro de la familia o es alguien cercano a ella, lo cual contribuye a que el número de víctimas sea aún más elevado y el impacto que tiene sea devastador. A pesar de que se han escrito diversos textos sobre el abuso sexual infantil, este trabajo se centra en un elemento, el silencio.
pero un silencio en particular. El silencio por parte de los padres y la forma en que por primera vez ella rompe este silencio y describe lo vivido cuando niña, por parte de su agresor. La ruptura en la continuidad de la vida psíquica estuvo dada por dos elementos. El primero, el abuso, y el segundo, la reacción de los padres, quienes guardaron silencio ante el horror de la situación. Más adelante podremos escuchar cómo es que este silencio ha sido roto por ella, pues una niña que fue abusada sexualmente y hoy siendo mujer, ¿qué diría? ¿Qué haría? Teniendo en cuenta que hoy está acompañada desde un espacio terapéutico, ¿rompería el silencio? ¿Y ese acto qué implicaciones tendría? Estas fueron algunas cuestiones que me acompañaron al momento de escribir lo que les comparto hoy. Me es importante resaltar que a pesar de que el abuso sexual infantil suele ocurrir en ambos sexos, tiende a tener mayor predominio en las niñas. Esta formación es validada por datos de prevalencia del INEGI, señalando que las mujeres se encuentran de manera desproporcionada más vulnerables que los hombres. Al usar grupos de edad como criterio de comparación, se observa que los casos de abuso sexual se registraron más en los grupos de 5 a 9 años y de 10 a 14 años en hombres, en tanto que en mujeres en las edades de 10 a 14 y de 15 a 17 años, estas cifras se convierten más que solo números, son vidas afectadas, atravesadas por el dolor y la confusión, a lo cual se suma un intento desesperado, como en el caso de esta chica, por encontrar respuesta a la pregunta, ¿cómo alguien que te quiere te puede hacer tanto daño? A todo esto, ¿qué es el abuso sexual infantil? El DIF describe que este se efectúa cuando una persona de la misma o mayor edad los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos, tocamientos, ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales o cualquier comportamiento de tipo sexual. Autores como Barney y Lodoño señalan que cuando el abuso sexual infantil es llevado a cabo por un familiar consanguíneo, se conoce como incesto, lo cual genera mayor confusión en el niño. Esta clase de eventos se vuelven secretos de familia. Y para que un secreto exista, se necesita silencio. Es decir, la situación es sabida por todos en la familia, pero no reconocida. No se ponen palabras, sino que permanece como algo innombrable. Tal acto repercute con fuerza en el sujeto abusado, puesto, aunque supo de lo ocurrido, no fue posible explicarlo. Por tanto, psíquicamente hay un vacío, confusión, y todo lo que proviene de ese vacío o de esa nada genera un trauma psíquico. Desde los ojos del psicoanálisis, el trauma es aquel que designa, ante todo, un acontecimiento personal de la historia del sujeto, cuya cronología no se puede establecer con exactitud, pero a pesar de ello se puede trabajar, y que resulta subjetivamente importante por los afectos y efectos penosos que puede desencadenar. Sin embargo, no siempre es fácil hacerlo consciente y llevar a la palabra los acontecimientos traumáticos de un modo absoluto, puesto que esto genera sensaciones displacenteras en el sujeto. En el caso del abuso sexual infantil, la acción del trauma ocurre en la vida de los niños y niñas que fueron víctimas. En ellos, la represión es común. Esto impide momentos de crisis en lo psíquico, ya que forzar la significación de una experiencia traumática vista como algo del orden de la fantasía o de la mentira no es solo un modo eficaz de la retraumatización, sino también una práctica común de complicidad con la violencia sexual. Situación muy parecida a la misma complicidad que se tiene en el silencio que hacen los padres del infante en estas situaciones. Calvi menciona que es común que en los casos de abuso sexual infantil se escuche a adultos que de niños fueron víctimas de tal delito, incluso afirmar no recordar con seguridad si fueron abusados o no. Esto es común. Las niñas y los niños recurren a diversos mecanismos de defensa, ya sea la disociación, la negación o bien la represión. El objetivo es intentar funcionar como si fueran dos personas, y una de ellas apareciera realizando normalmente sus actividades cotidianas, como si se hubiera olvidado e incluso como si no hubiera ocurrido. ¿Qué es lo que se reprime? Me atrevo a pensar que aquello que Freud llama lo ominoso, es decir, aquella variedad de lo terrorífico que remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo, pero que en algún punto se torna extraño. ¿Cómo algo familiar puede convertirse en ominoso de un momento a otro? Para entenderlo, desde estos sujetos, este concepto suele tener dos polos, el de lo familiar y lo agradable y el de lo clandestino.
En este sentido, Freud encuentra que este término también es ocupado para mantener algo clandestino, ocultarlo para que otros no sepan de ello, ni acerca de ello, escondérselo, justo como tiende a ocurrir en el abuso sexual infantil. De manera que el niño suele percibir lo ominoso en algo o en alguien que le resultaba familiar antes de tal acontecimiento, pero que después de ello se despierta con particular intensidad un sentimiento terrorífico y por ende la confusión se encuentra presente en todo momento. El abuso sexual infantil se encuentra repleto de confusión, puesto que porta como máscara el elemento del secreto, el cual juega un papel importante en cuanto el abuso es intrafamiliar. En este caso, lo que se oculta es el incesto. Ahora, hablemos de cómo lo anterior se ve en el caso de esta mujer. En el consultorio constantemente hacía referencia a sentir celos por ciertos integrantes masculinos de su familia. También comentaba sentir incomodidad al pensar que los demás la veían, puesto que este acto la hacía sentir sucia. Al igual que hacía referencias constantes de su infancia y rectificaba lo mal que se llevaba con sus 2 hermanos mayores. 5 meses después de iniciado el tratamiento en sesión, comenta que tiene algo que decir, que lo ha guardado por mucho tiempo y que nadie lo sabe, que es un secreto, pero que no encuentra por dónde comenzar. Prefiere no decirlo. Un par de sesiones después lo menciona. A los 8 años de edad fue abusada sexualmente por uno de sus hermanos. No recuerda cómo empezó todo, pero sí que estos sucesos fueron recurrentes durante aproximadamente un año. Hubo tocamientos por debajo de la ropa hasta llegar a la penetración. Él le decía que no hablara de nada, quisiera silencio, pensaba yo, con respecto a lo que ocurría, porque era un secreto y además era un juego. El abuso continuó hasta que un día sus padres se dieron cuenta de tal suceso. Escandalizados por la escena, su padre se lleva al hermano y la madre a ella para revisarla. Ella relata que recuerda poco de lo que su madre le decía. Sin embargo, tiene claro que constantemente señalaba que esas cosas no se hacían, porque era su hermano. Lo anterior reforzaba la culpabilidad que sentía. Después de este acontecimiento hubo una sanción, pero desafortunadamente fue para ella. La separación de los hermanos y la aislaron. Todo el tiempo tenía que estar con su madre, acompañándola en el trabajo. Nunca se aclaró qué pasó ni por qué se tomaron esas medidas con ella. No hubo abrazos o palabras que confortaran a esta pequeña. Los padres, como hemos dicho, hicieron silencio. Solo hubo un regaño que tuvo como consecuencia lo que ya describí. Vigilada, después del daño, el peligro no se encontraba en el exterior, sino en el interior del hogar. Lo anterior vino acompañado de un silencio sepulcral, el cual implicaba hacer como si no pasara nada, obligándola a convivir frecuentemente con su hermano, que a su vez había sido su agresor. Relata que constantemente pensaba en lo ocurrido. Al escucharla pensaba, aquí flota un fantasma, el de la sexualidad, cargado de la connotación de que ese tema no se habla ni se dice. Este pensamiento fue reforzado por parte de los padres, puesto que fueron ellos quienes orquestaron el pacto de silencio que ella vivió durante 13 años. Silencio que al mismo tiempo la mantuvo silenciada, generando en ella confusión e incertidumbre, pues constantemente se esforzaba por tratar de saber qué había sucedido y por qué, pues resultaba algo del orden de lo increíble y de lo impensable. A pesar de sus esfuerzos, este vacío en la explicación existió desde este momento, puesto que se encontraba en el orden de lo inexplicable, a menos que le preguntara directamente a su agresor, y aún así eso no garantizaba tener una respuesta. Este planteamiento no busca culpabilizar a nadie, ni a su hermano, ni a los padres, ya que muy probablemente estos últimos, al enterarse de este hecho tan avasallante, no lograron enfrentarse ante el desconcierto, de manera que no supieron cómo manejarlo. Esto no significa que tal acción no haya tenido consecuencias, pues lo que trajo consigo fue una ruptura en la continuidad de la vida psíquica. Tomando como punto de partida este suceso, es notorio que los celos tenían una función contenedora ante la irrupción de la angustia que sentía en estos momentos. De igual forma, puede notarse que ella es la única que está vehiculizando un conflicto en el establecimiento de relaciones y en el ejercicio de la sexualidad, lo cual ayuda a mantener la confusión. Y la única manera de relacionarse con lo que pasó es por medio de la culpa, hasta que durante el análisis el sentimiento de culpa fue perdiendo fuerza al ubicarse y mirarse desde una perspectiva diferente. Por ello, en un primer momento, al hablar de lo ocurrido,
Se le pide que no se juzgue desde su lugar de adulta por decisiones que otros tomaron por ella cuando era una niña. Sobre este punto se abordaron algunos de los huecos que tenía al recordar tal suceso. De igual forma, se le dio voz y un espacio a lo que ella pensaba en aquel momento, así como en la actualidad. A diferencia de otras víctimas de abuso sexual infantil, ella reconoció que había sido víctima de un delito, el cual fue cometido por su hermano. Identificó que no se había tomado medidas alternativas para tal suceso, como por ejemplo asistir a terapia familiar, individual, etc. Por tanto, no existieron intervenciones que trataran de restablecer el orden, sino que en lugar de eso, el regaño por parte de sus padres la posiciona en el lugar de culpabilidad y la desacredita constantemente. Después de varias sesiones, la voz se abrió paso entre el silencio, entre la confusión, pues a pesar de que esta situación estaba en lo consciente, no se había hecho consciente, sino que estaba en duda. Fue dentro del espacio terapéutico donde logra incorporar recuerdos que al parecer tenían un origen en el pasado donde se perfila alguna escena de abuso sexual. Por primera vez, la paciente pudo darle nombre a lo que le había ocurrido. Fue víctima de un delito que lleva por nombre abuso sexual infantil. También se dio cuenta que durante todo este tiempo, el haberse creído culpable le hizo mantener el silencio que comprometió a toda la familia. Hoy, el lugar desde donde habla es distinto, ya que lo hace, en principio, desde la posibilidad de denunciarlo y denunciarlo, ya no desde el rencor, como ella describe que fue al principio del tratamiento. Me siento enojada con mis papás, triste y confundida, porque se pusieron del lado de él, pero hoy ya no. Rompió el silencio y con los pedazos de eso que rompió, construyó y descubrió que puede estar en el mundo de una manera distinta, ignorando menos, con menos miedo, pues identificarse como víctima de abuso sexual infantil le dio la oportunidad de acomodar psíquicamente lo ocurrido. Ahora se cuestiona sobre las manifestaciones de su inconsciente e integrar las experiencias. Puede hablar y hacerse un espacio. Desgraciadamente, el problema del abuso sexual infantil es un fenómeno que ocurre más de lo que podemos aceptar, siendo esta violencia la que constantemente resuena y hace eco en los consultorios. Dejemos de hacer de tal fenómeno un secreto a voces y pongamos el sonido en lo que verdaderamente impacta en el psiquismo de muchos adultos que fueron niños víctimas de tales actos. Transfórmese la idea de que la mujer es la tentación, porque la mujer no es la tentación de un hombre. Así que, si yo fuera mujer, ayudaría a otras mujeres víctimas de esta clase de abuso. Pero primero empiezo por mí y en el análisis se hace un espacio, pues con el hecho de hablarlo en terapia se comienza y existe la posibilidad de llevarlo afuera, porque ahí es donde se encuentra el verdadero conflicto. Por último, quisiera agregar que a pesar de que este trabajo ya está terminado y publicado, el interés no se apaga, no se termina, porque como les mencioné, no fue un caso, sino que a partir de que yo trabajé con esta mujer, comenzaron a llegar a mi consulta mucho más mujeres con esta problemática. Lo que lleva a seguir trabajando en esto, es decir, mi línea de investigación hoy es esta. Les invito a que consulten el material completo en la página de la revista y que si tienen alguna duda o inquietud puedan contar. Muchas gracias. Muchas gracias pues las dos. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de las tres ponencias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? Pues yo trabajo en una institución pública psiquiátrico y efectivamente el abuso sexual infantil es un frecuente, ¿no? En los pacientes que llegan acá y su vida está permeada de violencia, de todas las violencias. Justo creo que cada uno, desde nuestro lugar, tenemos que contribuir
este trabajo que haces desde tu consultorio, desde tu práctica clínica, cada quien desde nuestra trinchera. Yo tengo la oportunidad de estar en una institución pública donde hacemos psicoterapia de grupo y se trata de abarcar un poco más de nuestra población, de nuestras usuarias, pero es una constante. El principal perpetrador de la violencia, en específico la de tipo sexual, es la familia, y es muy lamentable. Entonces, sí, yo creo que son temas que, aunque se habla mucho, como decías, pero no hemos logrado interiorizar nosotros como personal de salud mental, psicoanalistas, que es importante seguir brindando estos espacios de escucha para este tipo de pacientes, de población, de usuarios, y que justo eso, ¿no? Las mujeres, por nuestra propia condición de mujeres, porque vivimos en un país machista, misógino, somos quienes de una u otra manera hemos sufrido y vivido la violencia. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sobre justo las pantallas. Creo que ahorita, hoy en día, digo, sí fue un gran apoyo en pandemia, pero creo que hoy en día se quedó. Y se ven los preescolares, que es el tiempo del desapego, su primer desapego que tienen al entrar al jardín, y que ahorita me quedé pensando, generalmente ya los padres de familia pues trabajan y los están dejando justo pegados a esa pantalla, quien está haciendo más bien sus cuidados, la pantalla. Y entonces ahorita me quedé pensando y entonces cuando entran al jardín, ese desapego es con la pantalla, entonces, y entonces les está haciendo como que más difícil el cómo se desapegan de la pantalla, ¿no? Y cómo miran entonces o cómo van a ver a ese otro. Si su apego es a la pantalla, no a la madre o al cuidador. Justo, creo que lo que dices ahorita es 100% cierto. En ese momento, cuando hice este artículo, pues es lo que está sucediendo, ¿no? Ahorita, con la realidad y lo que veo actualmente, pues eso, la pantalla se quedó a cargo ahora de ¿no? Muchos de los familiares trabajan, ya no están a cargo, más si el niño está a cargo de un otro humano, muchos de los abuelos, los tíos, hasta el vecino, pero no los padres. Entonces, ahora se lucha justamente también contra esa pantalla, ¿no? Porque el niño, o sea, entra en crisis y entonces quiere el celular, ¿no? Y es como, eso es lo que necesita para poder estar tranquilo, es quien te escucha, es quien te calma, es quien te consuela, ¿no? Dependiendo de la pantalla ahora. Y pues justamente creo que pues ahí nosotros, como maestros, como psicomotricistas, pues tenemos que prestar nuestro cuerpo para escuchar esas necesidades, de contener a ese niño que necesita ser cuidado y de esta forma relacional, ¿no? Y bueno, me gustaría comentar algo también de lo que me comentó la compañera. Justamente ahora en preescolar, pues también observo todos estos casos, ¿no? Y que cada vez van en alta con nuestros niños, y por eso a lo mejor de pronto es el bombardeo de que en la escuela tenemos que trabajar sobre el abuso sexual, el cuidado, el autocuidado del niño y toda esta parte que vemos, porque efectivamente cada vez hay más casos que llegan las mamás y justamente todo en la familia. O sea, sí está. Gracias, gracias. Sí, bueno, igual retomando el comentario que nos haces y que hace la ponente, justamente, o sea, explico y pongo en el artículo cifras, y son cifras muy altas. ¿Qué nos dicen estas cifras?
hay una parte en el artículo, y se los comenté, donde dice, no son números, son vidas afectadas, ¿no? A lo mejor para el INEGI o para la OCDE son estadísticas, pero a nosotros, ¿qué nos interpela eso? ¿Qué nos mueve? En nuestra clínica y en nuestro quehacer analítico, ¿qué hay ahí? Y ahí atrás de todo eso, de todos esos números y de todas esas cifras, bueno, hay una irrupción de la continuidad psíquica de un niño, ¿no? No estamos hablando, aunque habláramos de uno, ¿qué hay con ese uno? ¿No? Entonces, retomar esto que se escucha en las escuelas, que se escucha en los hospitales, que escuchamos incluso de familiares, amigos, personas cercanas a nosotros, personas no tan cercanas, esto nos hace reflexionar sobre qué está pasando, ¿no? Y voltear a ver eso que está ahí, pero que es incómodo voltear a ver. ¿Por qué? Porque le está pasando a una población que es vulnerable, ¿no? Entonces, poner foco a que no nada más son cifras, y que más que una cifra es la irrupción de una vida psíquica, de una continuidad de la vida psíquica. Gracias. Creo que queda tiempo para una participación más. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario acerca de las exposiciones? ¿No? ¿Nadie? Ok, va. Bueno, entonces pues damos por concluida la mesa de hoy. Muchas gracias a las ponentes, el ponente, y a ustedes por asistir. Y gracias.